Bienvenidos nuevamente, siendo las 4 en punto y cumpliendo con el orden de nuestra agenda, vamos entonces a dar paso al panel Desempeño logístico, infraestructura y transporte. Invitamos a pasar, por favor, al escenario a Nicolás Rincón, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación; a Vivian Hernández, directora de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte; Manuel Reina, gerente de Infraestructura de ProPacífico; Isabela Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogotá. Y le damos, por supuesto, una bienvenida especial al gerente de Transporte y Logística de la ANDI, Edgar Higuera, quien será el moderador. Por favor, panelistas, adelante si son tan amables los panelistas. Recuerden que el tiempo establecido lo pueden encontrar en el monitor que está justo enfrente de ustedes. Nicolás Rincón, por favor. Vas a moderar. Perfecto, adelante. Muy buenas tardes. Iniciamos este panel denominado Desempeño logístico, infraestructura y transporte. Este panel vamos a trabajar el tema en compañía de 4 grandes representantes del sector privado y del sector público. En ese orden de ideas presentamos a Nicolás Rincón, que viene directamente de la Dirección Nacional de Planeación. Bienvenido, Nicolás. Él es un especialista en el sector de infraestructura, transporte, logística, donde se adecúan y conforman los COMPES y la política en general consolidada del Plan Nacional de Desarrollo. También nos acompaña Mauricio Reina, Manuel Reina, él viene de ProPacífico, que es la entidad que nos maneja los temas de inversión regional. También nos acompaña Isabela Muñoz, que viene de Invest in Bogotá, manejando también ese tema de inversiones, especialista en inversiones. Y por último nos acompaña Vivian Hernández, que es la representante del señor viceministro de Transporte, que es la directora de la Dirección de Tránsito y Transporte Automotor. En este orden de ideas queremos destacar que
La pandemia nos dejó un gran cambio en los temas logísticos en general. Nosotros vimos cómo ese fenómeno traía un modelo de desarrollo logístico y de infraestructura distinto al que nos está haciendo los cambios. Actualmente se trabaja mucho más en los efectos de desarrollo de la infraestructura a las nuevas necesidades. La conferencia anterior que nos hablaba de sistemas de información, se trabajaba mucho en papeles, ahora se trabaja más en sistemas de información y eso nos implica tener unos cambios importantes. Igualmente, cuando uno mira las regiones, cada región no está buscando el desarrollo de su región, sino la integración de esa región al negocio internacional, al comercio internacional o al intercambio local. Esos factores nos trajo a nosotros en este panel a revisar cómo es un modelo de desarrollo en el sector de logística, en el sector de transporte, específicamente en el desarrollo de la eficiencia de la logística para atender los nuevos requisitos del nuevo mercado. En las conferencias anteriores habrán dado cuenta que hablan de traer nuevas empresas, desarrollar empresas rápidamente, crear funcionalidades y el transporte se ha vuelto una especie de commodity, pero la logística es la que está generando la mejor modelo de optimización y bajar esos costos. En ese orden de ideas, entonces, vamos a ver unos temas que son muy importantes en este sector. El primer tema que vamos a tratar es cómo son las inversiones o cuáles son las inversiones que se manejan en el sector transporte. Damos la bienvenida a la señora viceministra. Gracias por acompañarnos. Entonces, en ese orden de ideas, las inversiones que se están haciendo en el sector de infraestructura o en el sector privado siempre están buscando una tendencia importante sobre cómo mejorar el flujo de desarrollo y de atención para poder competir. En ese orden de ideas, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes: ¿cómo visualizan las inversiones que se están realizando en su respectiva área en la parte de infraestructura y desarrollo? Quiero esta pregunta indicarla siempre mirando que en los corredores logísticos las inversiones están ligadas a un corredor, pero en las ciudades están ligadas al final del primera y última milla, en las regiones están ligadas a la integración y en el ámbito del desarrollo del transporte está ligado al flujo rápido de esas emisiones. Entonces, creo que comienzo con planeación nacional, que es como el norte que nos da las inversiones en este sector. Gracias César y Edgar, perdón, y gracias por ese calificativo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Edgar, Angélica, Carolina y en general a la Andy por la invitación a Planeación Nacional a contarles un poco cómo terminamos este proceso de plan de desarrollo, cuáles son esos proyectos, esas apuestas país y obviamente cómo podemos trabajar de la mano con el sector privado en llevar a cabo todos estos compromisos y todas estas metas que nos hemos planteado. Para arrancar, yo creo, Edgar, que lo que haces es una pregunta muy importante. El Plan Nacional de Desarrollo y en general la población, el empresariado, la academia, pues siempre en un ejercicio de planeación, pues parte de la aspiración, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? ¿Cómo nos vemos en unos años? Y gran parte de este planteamiento responde a una política que va más allá del gobierno, es una política de Estado y es la inversión en infraestructura. El país ha tomado la decisión de avanzar en la inversión en infraestructura y ha venido, digámoslo así, adaptándose a las condiciones, adaptándose a las necesidades, pero con ese faro y con esa gran apuesta de modernizar nuestra infraestructura y evidentemente cerrar esa brecha que hemos tenido como país frente a otros países de la región y obviamente los más adelantados.
En materia de inversión, y lo hemos hablado en varios escenarios y en varios espacios, hay grandes apuestas en este Plan Nacional de Desarrollo, hay grandes apuestas en este gobierno. Sé que la vice lo va a comentar ahora, y es la concurrencia de los recursos. ¿Cómo podemos aprovechar todas estas fuentes que tenemos en el país de financiación para proyectos, particularmente a tu pregunta de infraestructura de transporte, pero no inversión por inversión, no buscar el recurso por invertirlo, que si bien genera una serie de beneficios, pues debe responder a una política y a una planeación integral. Nosotros desde la política pública, de la mano con el sector transporte, hemos venido trabajando en el principio de corredores, que bien yo sé que Edgar ha sido uno de los abanderados desde hace varios años en este sentido, y es cómo logramos corredores independientemente de que sean viales, de que existan muelles, de que hayan corredores fluviales, de que hayan corredores aéreos. Bajo el principio de corredores, cómo podemos conectar a la población, y esa es una de las apuestas y de los principios que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Cómo conectamos poblaciones, cómo garantizamos el acceso a alimentos, cómo garantizamos el acceso a servicios públicos. Entonces, la planeación, digamos, o los elementos iniciales que hemos tenido en cuenta en este esfuerzo del plan es el principio de corredores, el principio de conectividad, el principio de eficiencia, pero como lo decía ahora, el principio de concurrencia de recursos. Revisando un poco las cifras en materia de infraestructura de los últimos años, pues el presupuesto general de la Nación aproximadamente ha participado en un 38% en las inversiones en el sector transporte. Y cuando vamos a ver las inversiones de otro tipo de fuentes, pues encontramos las inversiones regionales con una participación del 27% y de la inversión privada con un 35%. Aquí vemos la importancia de la concurrencia. Y cuando vamos a mirar las cifras estimadas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión para el cuatrenio, nos encontramos con una inversión estimada de 1.154 billones, de los cuales 900 billones pueden obedecer a inversión privada. Entonces, por eso la importancia de que podamos concurrir en fuente, pero el otro principio del Plan Nacional de Desarrollo, y con eso, digamos, voy cerrando la primera respuesta, es: hablemos de proyectos estratégicos, hablemos de, si bien debemos aprovechar de nuevo la concurrencia de fuentes e incluso de esfuerzos, hablemos de proyectos estratégicos que beneficien al país y no dispersemos la inversión, y no, como lo dice el director del DNP, no tengamos esa piñata de proyectos que al final nos disperse los recursos que son escasos para países como el nuestro y que nos pueden limitar en ese principio de modernización de la infraestructura a la cual hemos venido apostando y le estamos apostando en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Proyectos estratégicos de desarrollo de la infraestructura para competir y para abastecer el país. Perfecto. Una segunda, la misma pregunta, vamos a presentarla pro Pacífico, en el sentido de que es un modelo de desarrollo regional en una zona que es muy importante en el Pacífico colombiano. Por las carreteras se maneja más o menos el 46% del comercio exterior colombiano y hay muchas cosas que desarrollar. Por favor. Gracias, Edgar. Bueno, no, en cuanto a las inversiones en infraestructura públicas y privadas, pues es de resaltar. Yo sé que pese a las dificultades en sus fases iniciales, los proyectos del programa 4G, primera ola y segunda ola, pues ya presentan un avance importante que se ve en lo que puede impactar esto la modernización empresarial. En ese sentido, pues veo un avance global cercano 70-73%, 7 proyectos de ellos ya en el 100%, 12 por encima del 80% y otros pues ya entre el 50 y el 80%. Eso ya comienza a cambiar un poco la cara en territorio y cómo se mejora la fluidez hacia lo que comentabas, a esa integración regional, a esas llegadas a puerto, pero también importante entender que estos corredores no solo tienen esas dos bondades, sino que también hay programas como el 5G, que incluso estos de la ola 4G,
que tienen accesos y pasos urbanos. Entonces, es decir, que todas esas eficiencias que se ganan en corredores de larga distancia y en los corredores de competitividad, que a veces se pierden en los accesos urbanos, pues también hay inversiones importantes para que no se pierdan esas eficiencias. Los modelos como tal de concurrencia de recursos privados, pues ha sido bastante atractivo en el mercado internacional. El tema de los mecanismos de tener vigencias futuras ha sido muy importante. El tema de incorporar fondos de contingencias en los proyectos también genera mucha certeza para las inversiones. A su vez que las obras que se han realizado por la vía de obra pública también en corredores estratégicos para conectar territorios y habilitar espacios para la producción que ha hecho el Invías también son temas a resaltar. Entonces, aquí vemos cómo esto puede impactar la dinámica productiva, diversificar un poco el aparato productivo y sofisticarlo, dado que hay las condiciones para ampliar la oferta existente o para incursionar en sectores nuevos que hoy no están. Entonces, esto es un tema importante y cuando hablamos del sur, y como lo decía Nicolás ahora, buscando prioridades, pues un hito grande es el inicio de obras Santander del Quilichao-Popayán, que junto con Pasto a la frontera con Ecuador, pues solo quedaría faltando Pasto-Popayán, que sabemos que el Plan Nacional lo ha priorizado. Esto es muy importante no solo para el suroccidente, sino para todo Colombia. En un estudio que hicimos con Pablo Roda, vemos que el 50% del tráfico no tiene presencia, digamos, en esos 3 departamentos, sino que proviene de diferentes zonas del país, desde Bogotá y Oriente, el norte y el nororiente, respectivamente el 15%. Y teniendo en cuenta que Ecuador representa el top 5 de los destinos de las exportaciones de Colombia, tenemos una balanza comercial superavitaria y gran parte de eso tiene procesos de transformación, o sea que se generan empleos de calidad. Y por resaltar un corredor de estos priorizados que es importante en términos de inversiones y esperamos que esto fluya como viene para el suroccidente, y eso no es un corredor del Valle del Cauca, es Mulaló Guerrero, que reduce en una hora el tránsito del suroccidente de Colombia al puerto de Buenaventura. Y si veíamos en la mañana que los costos de fletes y temas logísticos es una barrera para exportar, pues aquí estaríamos generando un habilitante magnífico para aumentar esas exportaciones que con relación a nuestros vecinos como Chile, Perú, estamos un poco atrás con respecto al porcentaje del PIB. Entonces, importante, y recordar que este corredor hace parte de esa gran apuesta nacional que es la conexión Pacífico-Orinoquía, que en otro estudio que desarrollamos pues tiene la posibilidad de habilitar 4 millones de hectáreas y reducir en un 27% los costos de transporte. Entonces, viendo aquí prioridades, son los temas que nos falta, acelerar inversiones en el modo portuario, tema férreo y obviamente algunos temas que se pueden explorar en carga aérea que podrían generar una mayor diversificación y sofisticación del aparato productivo. Ok, muchas gracias. Entonces, vemos cómo ese sector del país, el occidente, maneja un desarrollo industrial bastante importante para el país, y también vemos propuestas como integrar la parte vial al sur del país y a la parte transversal Buenaventura-La Orinoquia, que son proyectos de mediano y largo plazo, que es un desarrollo importante donde habrá participación del sector público y privado. Muchas gracias. Isabela, bienvenida. Isabela representa la parte importante de las grandes ciudades. Colombia es un país de grandes ciudades, en las ciudades tenemos más del 65% de la población, y tal vez el área metropolitana de Bogotá nos genera unas grandes preguntas sobre cómo ve ese tipo de inversiones en ese sector. Gracias. Edgar, gracias. A la Andy, mil gracias por sumarnos a esta invitación, y quisiera aprovechar un poco el tono de optimismo que han tenido mis paneles previos y tratar de marcar un poco esa inversión, qué está pasando alrededor de esa inversión y en particular esto cómo se está irrigando a este sector en específico.
Y obviamente solo los números nos acompañan y nos dan la certeza de que lo que estamos diciendo pues es técnico y en efecto no es un supuesto, sino que son hechos de lo que está sucediendo en temas de inversión. Y quisiera compartirles que pese a que el año 2022 fue un año muy complejo, muy desafiante para todas las economías globales, Colombia alcanzó su histórico en inversión extranjera en el 2022. Entonces, aquí ya empezamos a tener señales de que algo estamos ofreciendo y algunos atributos tenemos, que el mundo está viendo a Colombia como ese nodo y como esa plataforma exportadora para el mundo, cobijado en todas estas crisis mundiales y económicas que tenemos. Entonces, aquí una buena nueva es que la inversión no ha parado y al contrario, el año pasado y en particular para Bogotá representó el 64% del total de la inversión extranjera que se movilizó para el país y esto se representa en diferentes sectores económicos y fueron más de 143 proyectos de inversión que recibimos en Bogotá por más de 1.500 millones de dólares en diferentes sectores y es evidente que Bogotá, pues a diferencia de otras regiones como las de mis colegas, es una ciudad de vocación de servicios, entonces acá hemos recibido mucho más participación alrededor de lo que tiene que ver con lo relacionado con software y servicios de tecnología, tenemos también los servicios corporativos, las comunicaciones y otro tipo de servicios que han sido, digamos, esos nodos líderes en esta recepción de inversión extranjera directa. Ahora bien, hemos hecho un ejercicio muy riguroso de poder entender un poco en el marco de esta nueva coyuntura qué piensan esos inversionistas y qué viene para este año después de haber tenido un año récord en inversión y es otra buena noticia porque de 56 empresas extranjeras que están en su proceso de toma de decisión, el 75% nos dijeron que siguen considerando a Colombia y en particular a Bogotá como ese nuevo nodo de expansión y de crecimiento y hemos identificado más de 90 oportunidades provenientes de diferentes países en diferentes verticales que van a representar más de 1.300 millones de dólares en inversión, ojalá, y más de 20 empleos calificados para nuestra ciudad. Ahora bien, ¿qué pasa en el tema de infraestructura logística en Bogotá? Esto es un poco un abrebocas de lo macro que estamos viendo en la ciudad y no podemos desconocer que tenemos 16 años de atraso, de rezago en obras de infraestructura y logística en Bogotá región. 16 años. Entonces tampoco podemos pretender que en 1 o 2 años esto se resuelva, sino que esto es un poco un ejercicio de largo aliento y de resistencia y de paciencia hacia adelante, pero como bien lo dicen, lo importante es priorizar y lo importante es ir a atacar y acompañar desde la inversión esos proyectos que van a generar finalmente ese cambio en nuestra sociedad. En Bogotá hemos sido muy exitosos en las estructuras de APPs. Tenemos ya casos de éxito como lo han sido el Movistar Arena, la línea del Metro 1, el Hospital de Bosa, los accesos viales de Bogotá como accesos norte y a lo sur. Entonces yo creo que esta estructura o este mecanismo de APPs ha sido muy exitoso y nos ha permitido desarrollar obras para poder un poco trabajar alrededor de la infraestructura y la movilidad que necesita la ciudad. Hoy en día Bogotá tiene priorizado y creo que es históricamente la alcaldía que mayor proyectos de infraestructura ha tenido en la historia de Bogotá región. Tenemos más de 580 proyectos de infraestructura en diferentes verticales. Hay temas pues de conectividad, de halos, el metro, las petares, temas de infraestructura social que ascienden a un valor de más de 13.000 millones de dólares, entonces ahí pueden ver un poco el pipeline de proyectos que hay en su conjunto, pero hemos priorizado unos proyectos que en especial pues son necesarios para poder un poco descongestionar a la ciudad y poder avanzar en lo que se requiere, y ahí en este momento estamos priorizando las 3 líneas de metro. Las 3 líneas del metro son más de 97 kilómetros de metro. La línea 1 ya, como todos saben, está en ejecución, va a más del 17% de ejecución. Tenemos la línea de metro 2 que está en proceso de precalificación y la línea de metro 3 que está en estudios y diseños. Tenemos los cables aéreos, son 7 cables aéreos que nos van a permitir cubrir más de 25 kilómetros. El primer cable ya está adjudicado, que es el de San Cristóbal. Tenemos también los grandes proyectos del Regiotram, el Regiotram de Occidente que se encuentra en ejecución y el Regiotram del Norte que está en estructuración. Esto van a ser más de 92 kilómetros de vía férrea.
Vamos a tener más de 22 corredores verdes también que son de alta y media capacidad, estos van a ser 120 kilómetros de corredores y finalmente pues todo el tema de la malla vial, que ahí vamos a tener entre 900 y 1250 kilómetros en malla vial para la ciudad. Entonces la idea es que esto desde la parte de infraestructura venga acompañada también de todo lo que tiene que ver con el corredor logístico. La parte del anillo logístico que tanto hablamos es como también encadenamos y logramos que la ciudad un poco descongestione ese tráfico que todos los que residimos en esa ciudad sufrimos día a día, y ahí también está priorizado todo lo que tiene que ver con el POT y los proyectos de los 3 corredores logísticos, en donde está el corredor de la calle 13, que pues hemos hablado mucho de zonas francas, creo que este corredor va a ser uno de los más relevantes para el tema logístico de la ciudad. Vamos a tener el halo centro, que estos van a ser 4 carriles por sentido, y finalmente vamos a tener también el corredor de la calle 63, que tiene la conexión a Devisam, que son 3 carriles por sentido. Entonces, un poco esas son las grandes apuestas que tiene Bogotá Región para poder aportar, acompañar ese desarrollo de infraestructura y logístico, y por supuesto el objetivo del cierre de la administración de la alcaldesa Claudia López es que su objetivo es que al final de este año pueda dejarse la viabilidad de esas APPs y que estos proyectos finalmente puedan contribuir a ese mayor flujo que requiere la región central y crear pues esos incentivos que tanto necesitamos para darle un poco más de flexibilidad a la logística y al movimiento de carga en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, y notamos aquí algo que es muy importante en la exposición, y es cómo está pensando la ciudad en crecer y en modernizarse. Vemos que habla de algo muy importante para el sector de la competitividad y el abastecimiento de la ciudad, que es trabajar con corredores integrales de logística. Muy interesante el desarrollo de la calle 13, en la cual Andy presentó varios estudios, más de 10 años tras de ese proyecto, que es demasiadamente importante para su desarrollo. Ese modelo de inversiones, generalmente cuando uno habla con alcaldes de otras zonas, le hacen la pregunta, ¿qué hace Bogotá y por qué no lo hacemos? Y yo creo que hoy en día es muy importante ese factor. Importantísimo que todas estas obras tengan un modelo de administración que permita el flujo de abastecimiento mientras están las obras. Uno en Bogotá siempre dice, nos demoramos 1 hora y ahora en la obra es 2 horas, espéreme 3 años, 1 año o X tiempo para bajar el abastecimiento. Entonces es importante, pero creemos que la inversión que se está haciendo es muy importante. Gracias. Nos queda entonces el último tema, o el primer tema era para Viviano, del Ministerio de Transporte. En ese orden de ideas, aquellas inversiones público-privadas en la gestión que se tiene que ver sobre las vías nacionales, ¿cómo nos puede contar cómo se afectan, cómo las ven, cómo se maneja ese esquema? Gracias, Edgar, por la invitación. Un saludo muy especial a la viceministra de Infraestructura, María Constanza, y a todo el grupo del panel. Desde aquella función que realiza el Viceministerio de Transporte, que es la coordinación a nivel sectorial e intersectorial, y es definir todas las normas en materia de tránsito y transporte que se puedan dar en las diferentes entidades territoriales para el transporte, ya sea de carga o de pasajeros. La finalidad es que se dé el menor tiempo posible en el desplazamiento de la carga o del transporte a nivel nacional desde un origen-destino. Es importante resaltar que en la última década Colombia ha tenido un crecimiento importante desde la crisis mundial del 2010, en la misma situación de la caída del petróleo en el 2015 y todo aquello que vivimos con ocasión a la pandemia del COVID-19. Hemos hecho, y ha sido un gran reto para el país, enfrentar esta gran brecha y fallas al interior que han permitido que Colombia se enfrente a una gran propuesta de relación pública y privada en cara a los aspectos de inversión y gestión territorial. Desde el Gobierno Nacional y especialmente desde Transporte hemos impulsado e incentivado la participación empresarial involucrando diferentes mecanismos de transparencia a través de los documentos tipos en las licitaciones públicas de infraestructura
a través de la cual damos una pluralidad de participación de oferentes con unas directrices muy claras y donde se establecen unas condiciones para los diferentes proponentes. En el caso de la cuarta generación de concesiones, Colombia lleva compuesta por 29 proyectos, de los cuales hemos tenido un incremento significativo en el avance, como lo fue en el 2018, que solamente llevábamos el 16%, y el 2022 con el 65%. Hemos aunado unos esfuerzos importantes y Planeación Nacional nos comentaba de la gran apuesta del Plan Nacional de Desarrollo, en donde nos movemos mucho hacia esa alianza público y privada que nos va a permitir avanzar más en diferentes proyectos que a nivel nacional tiene el Gobierno del Cambio a través de este plan de desarrollo. Ok, muchísimas gracias. Importantísimo entonces que en esos corredores donde se está haciendo el desarrollo haya la fluidez del tráfico permanente, que se gestione lo que hablamos nosotros seguramente con los gerentes de los corredores logísticos, se gestione el flujo de tráfico permanente con una inversión y con un control importante. Muchas gracias. Hay otro punto que estábamos mirando y es el relativo al desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible? Y especialmente qué inversiones o qué acciones se tienen que tener en la parte específica de efectos de medio ambiente, efectos de contaminación, efectos de modernización que tenga que ver con el medio ambiente. Desde ese orden de ideas, ¿cómo ven ustedes la investigación científica o el desarrollo de las nuevas tecnologías para mejorar el desarrollo sostenible en efectos de infraestructura, en efectos de tráfico? Entonces, dejemos Planeación Nacional que nos ponga a la hora. Gracias, Edgar. Pues vuelvo y me baso en lo que está planteándose en el plan de desarrollo, en donde justamente la transformación de la actividad económica del país es uno de los pilares, pero asociada a la sostenibilidad. Y una de las acciones estratégicas que se ha planteado para este cuatrenio es diseñar e implementar una política de reindustrialización de nuestra economía, basada a partir de qué pilares, digámoslo así, que muchos de estos nos tocan acá con varios de los empresarios que están presentes. Uno, la transición energética, evidentemente es una apuesta en la cual el país viene avanzando y en la cual el lineamiento de gobierno y la apuesta de país es acelerar esa transición, la transición bajo dos perspectivas, desde la oferta y desde la demanda, y empezamos a encontrar una serie de medidas o de acciones que evidentemente el sector privado desempeña un rol fundamental. En materia de generación de energía, pues hay una apuesta muy importante por acelerar la entrada de fuentes no convencionales de energía eléctrica a partir de las potencialidades que tiene el país, como la energía eólica, la energía solar, la biomasa, la geotermia, y encontramos una serie de posibilidades, el hidrógeno verde que está tan de moda y está tan sonado hasta en los sistemas de transporte público. Y ese es, digamos, uno de los pilares claros desde la oferta y todos estos encadenamientos productivos que pueden empezar a generar este tipo de soluciones o de inversiones. Pero desde la demanda también tenemos una apuesta importante y como ustedes bien saben, el sector transporte es el sector que más consume energía fósil, que consume diésel, que consume gasolina, y acá tenemos un reto muy importante como país de avanzar en ascenso tecnológico, en cómo logramos una reconversión o una modernización de nuestra flota de buses, en nuestra flota de vehículos de carga, en nuestros vehículos particulares, obviamente la movilidad activa y bueno, todas estas medidas que un poco se plantean desde los modelos de eficiencia, digámoslo así, energética. Entonces, digamos que ahí tocando un poco en varias, esta gran apuesta en varias puntas, digámoslo así, pues nos encontramos, quisiera comentar solo o mencionar tres temas. El primero es, como lo mencionaba, la generación.
¿Cómo logramos masificar la autogeneración en parques industriales? Las zonas francas, que hay varias acá, son un buen ejemplo de cómo son parques industriales y son aglomeraciones empresariales en las cuales generan y se comercializa energía internamente. El Plan Nacional de Desarrollo ya permite que no solo las zonas francas, sino empresas, personas jurídicas puedan generar y venderle a su misma comunidad energética energía. Acá hay una medida importante de eficiencia energética en la cual y de promoción de energías no convencionales en la cual estamos apostando y que, como lo mencionaba, las zonas francas son un ejemplo muy importante que se puede trasladar a puertos, que se puede trasladar a infraestructuras logísticas especializadas y demás tipos digámoslo así, de centros de producción, por un lado. Por el segundo, como lo mencionaba, las medidas de eficiencia energética, las empresas, principalmente, obviamente las más grandes, pues ya vienen haciendo desde hace varios años su medición de huella de carbono, su medición de huella de agua, su medición de impactos. ¿Cómo podemos empezar o avanzar en esas mediciones? Nosotros en el plan de desarrollo estamos incluyendo, fortaleciendo esas medidas de eficiencia energética en edificaciones públicas y todos como país nos medimos y empezamos a identificar qué acciones podemos generar para consumir menos a partir de eficiencia, pero lo que consumamos a partir de energías limpias. Y el tercero que como lo comentaba ahora, quería mencionar el ejemplo. Colombia es el país número 14 que exporta buses. El país ya se ha consolidado, 14 de pronto suena no tan chévere, pero es una posición importante que exporta buses. Pero si a esos buses exportados solo analizamos los buses eléctricos, ya salimos del mapa. Entonces, si bien tenemos una infraestructura productiva, un empresariado muy importante, por eso puse el ejemplo de los buses, pero podemos hablar de camiones, podemos hablar de todos los modos de transporte, pues tenemos un potencial como país de generar reindustrialización a partir de la transición energética, a partir del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que genere al final y que irrigue inversión, desarrollo, empleo y consumo y todo lo que estamos esperando, como lo mencionaba ahora, dentro de las metas del país en términos de cierre de brechas sociales. Gracias, Nicolás. Entonces, vemos cómo el desarrollo sostenible tiene una visión bastante grande para el impulso hacia adelante y la competitividad. Eso es importante y cuando se habla de equipos eléctricos ya nos pone a pensar de otra forma. La misma pregunta para Manuel. ¿Cómo ve el occidente colombiano en esa metodología, en esa acción desde el punto de vista logístico del desarrollo sostenible? Yo quiero destacar que en el Valle fue una de las primeras zonas del país que desarrolló por su propia inversión dobles calzadas, 1, y 2, el desarrollo de vehículos combinados de carga en el caso del Tren Cañero. ¿Cómo ves tú y para dónde va el Valle y esa zona del país? Bueno, sí, muy importante lo que se ha llevado a cabo desde el Valle del Cauca, de diferentes zonas de Colombia en términos de transición energética. Sin embargo, pues importante tener en cuenta pues, 3 principios, creo que son claves para que esto pueda avanzar con mayor celeridad y uno es que tanto para el sector industrial como para el sector transporte, un principio básico es la confiabilidad y seguridad del servicio. Es decir, que sobre todo el sector industrial, el sector transporte, pues este abastecimiento debe ser seguro y confiable en el tiempo. Por eso hay que mirarlo de manera progresiva, en horizontes de 15, 20 años, cómo se va a hacer toda esa transición. 2, es muy relevante que sean costo eficientes. Entendemos un poco los costos iniciales son altos y después en el OPEX se pueden recuperar muchas de estas eficiencias, pero ahí es clave un poco ver cuál va a ser esa apuesta también
de diferentes sectores para concurrir en esos costos de inversión inicial que siempre demandan para enrutarse en ese cambio de consumo dentro de la matriz. Y lo otro es que pues, a nivel de políticas y regulaciones, sí es importante un poco la coherencia y en el tiempo tener claras las reglas de juego para que se puedan hacer apuestas importantes para esos proyectos de energías renovables, tanto la eólica como la solar. Vemos muy positivo que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un artículo para el Fondo de Ascenso Tecnológico y ahí es importante ver que hay unas subcuentas para vehículos livianos, pero para modernizar también el transporte de carga va a ser clave tener esas subcuentas y ver cómo se van a fondear también es importante, entender cómo concurre ahí el presupuesto general de la Nación y las demás fuentes que dispone el gobierno nacional para ello. Entonces ahí va a ser importante. También es clave en los corredores pues disponer de los equipos que se requieren para atender los suministros a estas flotas. Esto va a ser clave y ahí vemos oportunidades importantes, no solo para tener una migración hacia estos vehículos eléctricos y en el sector transporte, sino también para hacer mucho más fluidos los proyectos. Y un reciente caso que yo contaba es lo de Mularólogo Guerrero en la parte de la gestión social y la parte de la gestión ambiental, cuando se evaluaban los impactos, pues ahí el tema de los impactos de ruido fue un elemento clave en las discusiones con las comunidades. Entonces esto también puede hacer mucho más fluido estos proyectos que a veces los impactos pues siempre generan retrasos en las diferentes fases. Otro tema importante pues es cómo se va a lograr la chatarrización de aquellos vehículos con combustibles fósiles, cuál va a ser ese proceso gradual. Creo que eso también es de suma importancia tenerlo en cuenta. Y lo otro, pues, si hay apuestas importantes que es importante tener mayor apoyo, y vemos en el Valle, como tú preguntabas, fue el pionero en flota de vehículos eléctricos para transporte masivo. Ya pues Bogotá ya tiene una flota bastante grande y creo que es de los primeros en Colombia, los primeros en Latinoamérica, y Antioquia también tiene una flota también relevante y está en el segundo lugar. Hay ejercicios en el Valle del Cauca en el sector azucarero para resaltar, y es la cogeneración de energía a partir de biomasa proveniente del bagazo de la caña. Grupos como Río Paila Castilla han hecho esfuerzos en esto, a su vez que han realizado acciones para reducir la huella de carbono. Vemos también granjas solares, caso de Colombina en el norte del Cauca, también hay unos ejemplos importantes, pero esto no es suficiente. Es que para llegar al punto que se quiere llegar de migrar un poco hacia estas energías menos contaminantes, pues se requiere tener esa certeza en el abastecimiento y claridad de las reglas de juego para que se puedan avanzar, y finalizaría diciendo un poco de esa confiabilidad y esa seguridad que se tiene que tener para que estos proyectos puedan tener un impacto a gran escala. Gracias, Manuel. El caso específico de Bogotá es muy importante en este elemento de desarrollo sostenibles porque nos ha traído nuevas visiones, nos decía anteriormente, las rutas de servicios de transporte, la cantidad de inversiones que está haciendo. ¿Cuáles son esos resultados, esa tendencia que nos da para el desarrollo sostenible en Bogotá, Bogotá región, que es como medio país manejado desde ese punto de vista? Claro que sí, Edgar. Nosotros hemos propendido por primero tener una visión general como ciudad, y es que lo más importante es poder tener un plan de ordenamiento territorial claro
que habilite todas esas acciones en esos diferentes nodos de desarrollo económico de nuestro territorio. Entonces, el plan de ordenamiento territorial en Bogotá ha sido desarrollado en 7 grandes pilares, dentro de los cuales, por supuesto, está todo el tema de regional. Cada vez más incluimos Bogotá región dentro de ese discurso de plan de ordenamiento territorial. Tenemos el pilar económico, el de solidaridad, el ambiental, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, administración local, el hábitat sostenible y finalmente el identitario. ¿Por qué les menciono esto? Porque alrededor de estas acciones y estas actuaciones estratégicas, pues va a haber un poco mayor claridad para esos jugadores en dónde estar y qué hacer y por dónde movilizar todo lo que se requiera en términos de desarrollo económico. También hemos definido unos nodos en donde vemos unas oportunidades enormes de acompañamiento a lo que se refiere a la sostenibilidad. Lo mencioné anteriormente y uno de los pilares más importantes para nosotros es todo lo relacionado con la movilidad inteligente, y es por eso que ahí los proyectos de las líneas del metro, de los corredores, del Regiotram van a ser muy importantes para el desarrollo de la sostenibilidad de la ciudad. En efecto, hoy Bogotá es la ciudad número 2 en el mundo después de China, con mayor número de buses eléctricos en sus sistemas de transporte, y eso creo que pocos lo sabemos y es muy importante, es un ejercicio muy grande y una apuesta muy grande que ha hecho la ciudad para crear esta flota eléctrica de buses. Lo segundo en lo que estamos también trabajando muy de cerca y alrededor de la logística, y hoy lo hemos visto en varios de los paneles, es el tema de la automatización. Yo creo que el sector logístico tuvo un punto de inflexión rotundo después de la pandemia, porque tuvo un avance increíble y de pronto en unas esferas que nunca nos lo imaginamos, y hablábamos ahorita del e-commerce. El e-commerce en especial, y en Bogotá, teniendo el aeropuerto número 1 en movimiento de carga de Latinoamérica, movilizamos más de 710.000 toneladas de carga al año, muy superior que Guarulhos en Sao Paulo, muy superior que Benito Juárez en México. Eso nos da un atributo y una ventaja competitiva para el e-commerce en Latinoamérica, y ahora pues que todo se mueve por cajas con mayor razón. Entonces yo creo que aquí todo esto dinamizó el sector logístico alrededor del e-commerce, claramente trayendo unos retos muy grandes en los temas de almacenamiento y los temas de primera milla. Hemos visto también una oportunidad enorme y un apetito de los inversionistas para poder llegar a llenar esos vacíos de tecnología alrededor de la logística en diferentes procesos. Temas, por ejemplo, de codificación con temas de QR, temas de trazabilidad de indicadores de desempeño, temas de robots para los mismos manejos de almacenamiento y administración de carga, el picking, primera milla, drones, entre muchos otros. Entonces yo creo que esa parte de tecnología que le apuesta a la sostenibilidad está llegando también a transformar esa parte de la automatización en la logística. Luego vemos un nodo muy importante, y es que requerimos al final, para que todo esto suceda, de tener las telecomunicaciones y el manejo de la data, porque el manejo de la data va a ser crucial para que este sector pueda desarrollarse con solidez. Y es por eso que ahí estamos trabajando mucho como territorio en el desarrollo de los data centers y todas las redes informáticas para poder garantizar que estas cosas sucedan. Hoy Colombia se ha posicionado como el mercado de los data centers en Latinoamérica, uno de los más atractivos. Para que se den una idea de los ingresos que ha generado esta industria de data centers, en el 2021 fueron de $45 millones, y se espera que en el 2027 esta cifra ascienda a los $110 millones. Entonces ahí estamos viendo a las zonas francas jugando un rol fundamental en la recepción de estas nuevas figuras de data centers, y hoy en día pues estamos también posicionados muy bien. Hoy somos el tercer país en esa capacidad energética, porque bien sabemos que para los data centers requerimos de la capacidad energética suficiente, y hoy estamos posicionados en número 3 en Latinoamérica, lo cual pues también es un atributo que creo que tenemos que aprovechar y acompañar. Y sin duda alguna Bogotá como territorio le está apostando mucho a los data centers, tanto así que hoy 14 de los 18 data centers que están en nuestro país están ubicados en Bogotá, y obviamente el 88% de la capacidad energética que tenemos en Colombia la tenemos en la capital. Entonces ahí hay un tema también muy interesante. Y una última apuesta alrededor de estos temas de sostenibilidad que como territorio estamos desarrollando, y es el gran sueño de poder tener finalmente el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Esto va a ser un proyecto muy ambicioso de renovación urbana de más de 240 hectáreas ubicadas en el distrito ferial, cerca de Corferias, y esto nos va a permitir de alguna manera apostarle a esa ciencia, a esa tecnología e innovación que requieren todos los sectores, incluyendo el de logística, transporte, lo que hoy llamamos movilidad inteligente, para poder acompañar esos nuevos retos y esos nuevos desafíos que tienen las industrias tradicionales hacia adelante. Muchísimas gracias. Vemos que hay un desarrollo integrado de muchos elementos, redes, información, data. Yo creo que eso nos pone a pensar que manejar desarrollo integral para la competitividad que genere empleo para el medio ambiente es muy importante. Eso es de impulsar y seguir adelante en esos temas. La misma pregunta para el Ministerio de Transporte, mirando todos estos elementos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cómo ven ustedes ese modelo de desarrollo? ¿Qué pretenden o qué propuestas tienen? Gracias, Edgar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, que hace parte de esos 17 de la Agenda 2030, que es una gran apuesta del país en materia de todo eso de acortar esa gran brecha que existe. Desde el sector público se han desarrollado diferentes actividades, como la política del Sistema Nacional de Ciudades, que lo que busca es proyectar y al ser el crecimiento de las ciudades intermedias, estableciendo que estos territorios en la consolidación de prácticas que mejoren las condiciones de empleo, emprendimiento, innovación y desarrollo económico. Esto muy alineado con el COMPES 3819, la misma política de transformación tecnológica e inteligencia artificial motiva los procesos de digitalización y conectividad a nivel territorial, los programas de infraestructura con el programa de las 4G. Se ha promovido la inversión de energías renovables y sostenibles. Hoy hablamos de un plan de desarrollo que tiene un gran programa y es el ascenso tecnológico, que va a permitir dentro de varias subcuentas continuar con esa modernización del parque automotor, ya no solamente para los vehículos de carga de 10.5 toneladas, sino para los livianos, volquetas, para los taxis, buscando que se dé esa modernización tecnológica y sostenibilidad en el país. También es importante pensar en las economías colaborativas, porque para que los vehículos de carga fueran más y prestaran un mejor servicio, optimizar los espacios, el cupo, por eso tenemos un impacto importante a nivel de CO2 con el cambio de las energías sostenibles y la prontitud que tenemos a nivel de la digitalización de los procesos, de los documentos. Hoy el programa ha manejado, y me voy a permitir compartirles unas cifras muy importantes, que tiene más de 890.000 millones de pesos el programa de modernización. Ahí recordemos que para hacer el proceso de normalización y modernización de los vehículos de carga, Colombia cuenta con diferentes modalidades, entre una de ellas es que si vas a postular un vehículo, si vas a traer uno nuevo, todos esos grandes incentivos que tiene Colombia y que hoy es una gran apuesta para modernizar el parque automotor. Hoy estamos en Colombia ante una situación muy importante y es la apertura de la frontera con Venezuela. Esto está trayendo a nivel económico una gran relación binacional. Nosotros desde la posición de nuestro presidente Petro comenzamos a tener ese cambio de frontera desde la importación y exportación, lo que es el vehículo de carga, tanto colombiano como el venezolano que ingresa a nuestro país, donde se da una transferencia de economía con los productos que desde Colombia se llevan a Venezuela. Igualmente, nosotros desde el Ministerio de Transporte se otorgó ya la primera ruta de Brasilia para el transporte internacional de pasajeros, logrando que esa relación binacional se vaya creciendo mucho más
y logremos que nuestro hermano país, que antes teníamos unas relaciones económicas fabulosas y para la economía de ambos países es muy importante. Desde el Ministerio estamos en una gran apuesta a nivel de la sostenibilidad, sobre todo con el plan de desarrollo, con el ascenso tecnológico. Muchas gracias. Entonces notamos también que hay que hacer grandes esfuerzos público-privados para el mejoramiento de los niveles de servicio, que creemos que es demasiadamente importante. Hay un punto que hemos estado revisando en diferentes encuestas en la ANDI con el gobierno nacional, y es aquella pregunta de qué habría que hacer a corto plazo para mejorar el consumo o optimización o la optimización del medio ambiente en el sector de logística e infraestructura. Es una pregunta corta, pero ¿qué pensamos que se debe hacer en ese sector? De nuevo, Planeación Nacional, que nos trae muchas noticias. Gracias, Edgar. De acuerdo, digamos, nosotros, y como lo mencionaba, en el plan se plantean medidas integrales. Este plan es un plan de desarrollo novedoso, no es el plan históricamente que conocíamos, sectorial, pesado, de más de 2.000 páginas, sino es un plan de 300 páginas donde se busca abordar lo estratégico y visto de manera integral e intersectorial. Y la logística responde un poco a esa premisa. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar las bases del Plan Nacional de Desarrollo, encontramos cómo en una transformación como el derecho humano a la alimentación, la logística es transversal o es soporte de ese derecho humano a la alimentación. Como en la transición energética y la transformación productiva, la logística es transversal. Como en la convergencia regional, el cierre de brechas, la infraestructura y la logística son determinantes. Pero para que logremos eso, pues hay que hacerlo de manera eficiente y de manera responsable social y ambientalmente. Y aquí digamos, además de un poco lo que comentaban de las líneas de inversión o las subcuentas del Fondo de Ascenso Tecnológico que comentamos varios en el panel, en la cual se busca el ascenso tecnológico de vehículos de carga pesados, el ascenso tecnológico de vehículos de carga livianos, de taxis, de buses, pues también la multimodalidad o la intermodalidad, la eficiencia de los modos de transporte y aprovechar las potencialidades que hay en diferentes modos, también genera reducción de emisiones, también genera reducción de impactos, incluso en tráfico, genera una serie de beneficios que no son novedosos, que ya se han estudiado y que la Política Nacional Logística mostraba cómo el tren puede llegar a ahorros hasta el 26%, en el modo fluvial hasta el 50%, pero no hemos materializado estos beneficios. ¿Qué es lo que se plantea a qué nos estamos comprometiendo como gobierno y como país? Y es a lograr la inversión y el desarrollo, la recuperación del tren, la recuperación o el fortalecimiento más bien del transporte fluvial, y este tipo de modos que son, como Edgar me lo explicaba cuando lo conocí hace como 7 años tal vez, son los modos masivos de transporte para carga. Tenemos modos masivos como el metro, como los BRT en pasajeros. En carga tenemos al modo fluvial y al modo férreo, y es aquí donde mayor volumen de carga hace que genere menos emisiones, menos impactos y a la vez mayor beneficio. Y creo que la logística, su rol fundamental en términos de eficiencia es lograr eso, es lograr aglomeración de servicios para generar mayor productividad y competitividad, pero también aglomeración de carga en transporte para reducir gases de efecto invernadero. Yo lo veo por ahí. Y un poquito, como lo mencionaban ahora, la tecnología es fundamental, ya no es, como dicen por ahí, ya no es un lujo, es necesaria para que realmente seamos más productivos, para que seamos más eficientes y generemos menos externalidades y menos desechos. Entonces, evidentemente la logística desempeña un rol fundamental. Y ya digamos, para terminar la pregunta, también adaptada a las necesidades, lo hablábamos ahora previamente, cómo podemos a nivel de la logística urbana contar con vehículos eléctricos y la posibilidad se va dando, unos retos en infraestructura de carga que tal vez
te quité la respuesta, pero los retos en la infraestructura de carga, pero a nivel del transporte intermunicipal también las posibilidades que dan y que la tecnología está generando en buses de gas, en camiones de gas, perdón. Entonces, creo que la logística ha sido uno de esos, digámoslo así, subsectores que ha venido pensando en ser más eficiente, en generar menos impactos, y que creo que se están dando herramientas o líneas de inversión o instrumentos de política para que de la mano con el sector privado podamos llevar a cabo y contar con una logística mucho más eficiente en el país. Okay, muchísimas gracias. En la misma tema, ¿cómo ve en el occidente colombiano ese fenómeno de renovación, de optimización de la contaminación y la renovación, la parte de información y la parte de servicios eléctricos y toda esta parte en el occidente colombiano? Bueno, Edgar, un poco conectado con la pregunta anterior, digamos y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es importante ver estos temas y sobre todo el ODS 9 de infraestructuras, ver un poco cómo el ODS 9 no se puede ver por sí solo, es cómo los ODS se deben ver en conjunto, porque verlos de manera diseccionada no contribuye a la sostenibilidad como tal. Es decir, yo no puedo pensar en desarrollar infraestructuras sin ver los temas que recoge, por ejemplo, el ODS 6, que tiene que ver con disponibilidad de agua, ¿sí? Ver un poco los temas del ODS 3 que se relacionan el ODS 4 que se relaciona con educación de calidad, el ODS 3 con salud, porque ahí va mucho los temas de consumo responsable, cómo las emisiones afectan la salud de las personas. Entonces ahí es muy clave ver estos puntos y las infraestructuras como por sí solas pues no deben verse, y un caso de ejemplo es lo que pasa en Buenaventura. Si queremos tener infraestructuras, pues no podemos dejar de lado los temas sociales que recalcan un poco y ahí repercute sobre los temas de seguridad y que es importante, que hoy aquejan un poco esta zona del país para que estas infraestructuras en verdad lleguen a la eficiencia. De nada sirve tener carreteras en doble calzada si tenemos temas sociales que nos van a afectar un poco la continuidad de los tráficos, y también así va a ser muy difícil desarrollar proyectos como los férreos, que como lo contaba Nicolás, logran consolidar grandes volúmenes de carga para generar mayores eficiencias y generar menos contaminación. Asimismo, pues va a ser importante lo que se quiere hacer en materia de vías terciarias, que aquí es importante pues ver cómo se tengan enfoques de priorización, concurrencia de recursos, y cómo aquí se pueda tener en cuenta la parte productiva, la accesibilidad a bienes y servicios sociales, y también cómo se tienen en cuenta esa migración hacia modos de transporte que tengan el componente eléctrico. Entonces, y a nivel urbano, pues va a ser importante cómo apalancar todos estos procesos de transporte férreo de pasajeros, y cuál va a ser la fuente de abastecimiento a nivel urbano para estas fuentes de energía, y que sea con suministro y generación de energías renovables. Entonces, un poco en términos de ODS y en términos de sostenibilidad y en términos de transición hacia energías renovables, pues va a va a tener muy presente tener los ODS como un todo y no verlos de manera diseccionada. Muchas gracias. Un avance, denos por favor en el tema del uso de energías. Tal vez hablábamos ahora sobre qué se está haciendo en bodegas en términos de elementos que nos ayuda a la parte de esa energía menor utilizada o mayor utilizada. Sí, yo creo que parte de lo que estamos empezando a monitorear desde la inversión es entender esas necesidades o esas tendencias de compañías a través de modelos de negocio disruptivos que vienen basados en la tecnología para cambiar el sector de logística. Y ahí cosas que hemos estado revisando es el almacenamiento sostenible,
todo lo que tiene que ver con la logística inversa, en particular ahora con esta evolución del e-commerce, todas las devoluciones que se dan, pues eso va a requerir todo lo de la logística inversa de una manera impecable. Estamos viendo cómo también la externalización del almacenamiento a través de otro tipo de modelos empieza a ser un modelo de negocio interesante. Todo lo de los vehículos eléctricos, que ahí pues nos demandará un reto adicional, y es entender qué vamos a hacer con la carga de estos vehículos eléctricos, y estamos viendo cosas pues mucho más sofisticadas, incluso a través de la tecnología, como los dark warehousing o cuartos de almacenamiento oscuros, en donde ya ni siquiera se requiere de talento humano, sino a través de la tecnología se pueden manejar todos los procesos automatizados y temperaturas tanto altas como bajas, operación 24 horas, y ese tipo de modelo de negocios son los que estamos viendo por medio de la tecnología, que empiezan a ser disruptivos en un sector como este. Okay, muchas gracias. Vemos que esa es una parte muy importante. Hoy en día va uno a ver bodegas y son bodegas oscuras, y en efecto, se están cumpliendo tecnología, modernización y optimización. En el sector de flujo de tráfico, ¿cómo ves tú ese modelo de optimizar ese recurso energético? Veía, por ejemplo, en alguna oportunidad peajes electrónicos que ayudan a disminuir tiempos, a disminuir costos, estos elementos importantes. ¿Cómo ves en la parte del ministerio ese ahorro o ese modelo en la parte esa de gestión del tráfico? Edgar, primero te voy a comentar que desde el Ministerio de Transporte se han desarrollado diferentes proyectos y objetivos en torno a la implementación de energías renovables y de un transporte y logística. Es así como la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible, proyectada en el año 2022, busca y tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, que se optimice la eficiencia energética y se modernice el parque automotor fluvial, marítimo y el material rodante del sector transporte. Hoy hablamos de varias normativas que permiten direccionar todo ese cambio desde el Ministerio, con el COMPES 3934, la hoja de ruta de hidrógeno, la ley misma 2128 del 2021, que establece una obligatoriedad de incorporación de la flota dedicada a gas combustible, y la resolución 762, que establece que los vehículos que se fabriquen, importen o ensamblen, operen con un motor de encendido por comprensión de Euro 6. Hasta diciembre 31 del 2022 se permitió por parte del Ministerio el Euro 5. Esto representa un cambio a nivel de la movilidad y de la reducción de todos del CO2 en el país. Hay unos beneficios en la implementación de las diferentes energías renovables en el sector transporte, y lo da todo ese fondo de ascenso tecnológico, donde vamos a tener un cambio en la sostenibilidad en la movilidad. Adicionalmente, en los peajes electrónicos permite que la movilidad sea mucho más fluida, porque cada vez que se detiene un vehículo, ya sea en un semáforo o en un peaje, al momento de la arrancada produce mayor CO2. A veces creemos que en las ciudades colocar semáforos es lo más recomendable, pero allí en esos puntos con medición es donde más se produce el CO2. Es importante la digitalización de los procesos y documentos de comercio exterior, así como la colaboración transversal para la facilitación operativa y la reducción de tiempos. En la medida en que todos los procesos a nivel del Estado, que para allá vamos es una política del ministro Camargo, es llegar a la automatización y la virtualización de todos los trámites que se hagan a nivel de materia de transporte. Con eso evitamos el consumo de papel, sino que todo se haga en línea, y adicionalmente, pues hacia allá apuntamos, hacia una movilidad sostenible en el Ministerio y con el gobierno actual del cambio. Ok, muchísimas gracias. En términos de logística, estamos llegando a tiempo, un minuto pasados. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes en este análisis, en estas respuestas, y un aplauso aquí para los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor moderador, a los panelistas por sus aportes en este especial segmento. Les recuerdo que una vez finalicemos la jornada, la organización los invita